Muy buenas tardes. Hoy estamos a 30 de mayo del 2025. Son las 5:33 de la tarde en República Dominicana. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Soy docente del área de matemática y física en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Esto que vemos aquí enfrente es el canal de Faustiniano, donde siempre colgamos algunos recursos que son útiles para los estudiantes que cursan algunas asignaturas conmigo, con nosotros en las distintas universidades. Y además explicamos de manera súper detallada, súper lenta, súper despacio, para que estas informaciones tutoriales les sean útiles también a cualquier persona interesada. Hoy nosotros vamos a trabajar una tutoría dirigida a los estudiantes de cálculo integral que están cursando esta asignatura conmigo en la Pucamaima. Aquí previamente ya le habíamos subido algunos recursos. Este es un recurso sobre volumen por método de Lodisco. Este otro recurso de un repaso para el primer parcial en este ciclo. Aquí tenemos uno de longitud de arco, entre otros. En la lista de reproducción pueden ir directamente a esos recursos, específicamente en la lista de cálculo vectorial, aunque ahí dentro de cálculo estos videos que estamos mostrando son de cálculo integral. También pueden ir aquí a esta lista de reproducción de cálculo integral. Sin más, vamos a iniciar nuestro, nuestro tutoría de hoy, no sin antes recordarle que siempre nosotros recomendamos que adquieran de manera formal en Amazon o en cualquier librería de manera física, que compren estos libros, estos recursos que son fuentes vivas de conocimiento, como es el libro de cálculo de Larson, entre otros, cualquier libro. Los libros siempre son importantes, son buenos, y es importante, bueno, pues agradecer a los autores que crean esos recursos para nosotros. Bien, hoy vamos a trabajar el volumen por el método de las capas, pero lo vamos a trabajar de una forma comparativa, o sea, por eso estamos iniciando. En esta tutoría de hoy no vamos a hacer la demostración de la expresión propiamente, quizás en los ejercicios. Vamos a empezar comparando el método de las capas con el método de los discos, que ya dimos, obviamente. Recuérdense que en el método de los discos, estos dos elementos son por el método de los discos. ¿Por qué? Porque el eje de revolución aquí, por ejemplo, que es vertical, el rectángulo representativo que dibujábamos dentro de la región, entonces esto era un rectángulo que era perpendicular al eje de rotación. Obviamente que ese disco era un disco hueco si el área estaba despegada del eje de rotación. Podemos observar aquí, ¿verdad? Si el área estaba despegada del eje de rotación, había dos radios. Uno que era desde el eje de rotación hasta la parte más cercana del rectángulo y otra desde el eje de rotación hasta la parte más lejana. Pero importante, si el eje de rotación era vertical, el rectángulo era horizontal. Si el eje de rotación era horizontal, el rectángulo era vertical. Eso era disco hueco, ¿verdad? Ahora la diferencia por el método de las capas es que el eje de rotación es paralelo, o sea, el rectángulo es paralelo al eje de rotación. Y hay dos elementos, luego en el mismo ejercicio, vamos a explicar el porqué de esta fórmula. Hay dos elementos aquí le llamamos P a la distancia desde el eje de rotación hasta donde yo podría graficar el rectángulo siempre dentro de la región. Ese P
aunque el libro usa P, pero es un radio, jóvenes. Vamos a ver ahorita qué es un radio. Fíjese que aquí este rectángulo dando vuelta en torno a este eje se va a generar una capa. Ahorita lo vamos a ilustrar. Diferencia entonces que el eje de rotación y el rectángulo en el método de las capas son paralelos, mientras que en el método de los discos son perpendiculares. Fíjese que si el eje de rotación es horizontal, el rectángulo es también horizontal. H es la altura del rectángulo y P es la distancia desde donde yo podría dibujar el rectángulo hasta el eje de rotación. Y la expresión que no hemos demostrado aquí, porque en esta tutorial no necesariamente lo vamos a hacer, o sea, no lo vamos a demostrar, aunque lo vamos a ilustrar en los ejercicios. El eje de la expresión viene dada por la integral. Siempre el diferencial está relacionado con la base del rectángulo. O sea que el diferencial está relacionado con la base, repito, del rectángulo. No nos podemos contener, jóvenes, no nos podemos contener. Desde ya queremos incluso explicarle a usted por qué esto se llama método de la capa. Y para ello, pues vamos a tomar esta expresión, que está aquí y vamos a ilustrar un poquito de dónde sale, por qué se llama método de la capa y qué cosa es una capa. Vamos a tratar de explicarlo con palabras llanas, como lo hacemos en clase. Y vamos a empezar de una vez a escribir aquí. Aquí mismo vamos a escribir. Vamos a bajar esta parte un poquito aquí y vamos a escribir. Bien, 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 bien. Vamos a tratar de hoy hablar mucho en términos solamente de lo que vamos a escribir. Entonces, fíjese esto. Nosotros estamos diciendo que esa área que está ahí genera algún volumen, por ejemplo, pero yo no voy a dibujar el volumen que genera. No voy a dibujar el volumen que genera. O sea, si nosotros le damos vuelta a esa área, recuérdense que estos son volúmenes que se generan por revolución. Lo que voy sí a demostrar es las capas. La capa. Si yo tomo este rectángulo que está aquí, vamos a tomar esta misma expresión y lo dibujo aquí como que dio vuelta ese rectángulo que está ahí. Voy a tratar de tomar otro color para mostrar. De manera que ese fue ese rectángulo que está ahí. Ese rectángulo, al dar vuelta, se va a generar esta capa. Se ve un poquito fea, pero intente pensar que es esta capa. Ahorita posiblemente la dibujemos en otra parte. Se va a generar esa capa, jóvenes. Esa capa que está ahí sería esta capa. Esa capa. Si usted toma una cebolla, se va a dar cuenta que una cebolla está compuesta por capas. Esa capa en el aula nosotros la hicimos y el ejemplo que tomamos en el aula fue, por ejemplo, un cuaderno, imaginándose que el cuaderno nosotros lo doblábamos y formábamos una especie de capa, pero que si el cuaderno lo desdoblábamos, entonces se veía como lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, si nosotros lo partíamos, vamos a decir, lo cortábamos por aquí, por esta partecita, por aquí, y lo abríamos. Vamos a ponerlo aquí como desdoblándolo. Vamos a ponerle el color negro a esa borde que está ahí a este lado. Como desdoblándolo. Y entonces se veía de esta manera
y se veía así. Si usted lo desdoblaba, vamos a decir un poquito. Desdoblarlo aquí, y le vamos a tomar el color negro otra vez. Esto es como desdoblando esta capa, repito. Y al desdoblarlo, vamos a decir que se veía así como el cuaderno. Este pedacito que está aquí era un diferencial de X, que es este incremento en X. Esta es la longitud de esta circunferencia. Esta circunferencia que está ahí, vamos a copiarla en negro. Si nosotros copiamos esta circunferencia, disculpen, aunque no se vea así, esto era P, el radio era P. Por eso le dije que ese radio era P. Entonces, la longitud de la circunferencia es 2 veces pi por el radio, que es P. Radio es P, que depende de X, pero simplemente lo vamos a decir. O sea, esto es 2 pi por P, porque esto es L, la longitud de la circunferencia. Todo esto se convierte en la longitud porque cuando usted lo corta se desdobla y se ve así. ¿Mm? Y esto era H, que es la altura de ese rectángulo. Este volumen, esto sería como un diferencial de volumen, y ese diferencial de volumen es el volumen del paralelepípedo. Se llama método de las capas porque esto es una capa. O sea, con un rectángulo dando vueltas se van generando capas. Si yo dibujara el rectángulo aquí, se genera otra capa y voy llenando el volumen con capa en vez de disco. Y el volumen de esa capa es el volumen de esta caja, que es un paralelepípedo, que es multiplicar las tres dimensiones. Entonces sería 2pi por P, que depende de X. Por ejemplo, X aquí está variando desde algún valor A hasta algún valor B, por la altura, que es H. Los rectángulos, la altura no son iguales, dependen de en qué posición X yo la dibujo. O sea que los radios son funciones que dependen de X, y las alturas de los rectángulos también son funciones que dependen de X. Por la base, por el ancho de esto, que es el diferencial de X. Es el diferencial de volumen en el método de las capas. Si quiero tener el volumen total, pues simplemente sumo todas las capas de manera infinita. O sea, cuando la norma de la partición tiende a cero, lo que es lo mismo cuando hago infinitas capas. Y entonces sería lo mismo como que yo integre desde A hasta B, integre desde A hasta B, que es como una suma sobre una variable continua, el diferencial de volumen, o sea, todas las capas posibles, de 2pi por P de X por H de X por el diferencial de X. El 2pi sale fuera y esto sería el volumen total. Así que el volumen total sería igual a 2pi por la integral desde A hasta B de P de X por H de X por el diferencial de X. Esa es la expresión que nosotros tenemos. Y esa es la expresión de por qué se llama el método de las capas. Pero bien, dada esa introducción otra vez, vamos entonces a volver aquí. Ya vemos la expresión que está ahí, la que se genera. Y vimos la diferencia entre el método de las capas y el método de los discos. Y no vamos a ilustrar este ejemplo, aunque está ahí, vamos a irnos directamente a la parte de la sesión de los ejercicios. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes se me está quejando de que yo hablo mucho y que ustedes se duermen y que necesitan que yo más acción de mi parte, que nos vayamos directamente a los ejercicios. Pues bien, miren, en estos ejercicios que están aquí, nosotros observamos, vamos a borrar esta parte para que no se nos sature mucho la información. Lo vamos a dejar un segundito ahí. Ustedes pueden tomar capturas, ¿verdad? Pausa el video
y analizarlo todo lo que hemos dicho. Entonces, si nosotros tenemos esta expresión, lo primero es que vamos a tomar algunos ejercicios de aquí. Estos son los ejercicios de la unidad 7.3 y vamos a tomar algunos. Nótese que los primeros ejercicios siempre ya tienen la gráfica hecha de la región. Repito que estos volúmenes son volúmenes que se generan por revolución de un área en torno a un eje. Ese eje puede ser un eje vertical, horizontal u oblicuo. En este caso solamente lo vamos a tomar de manera vertical u horizontal. Aunque nosotros vamos a venir aquí a copiar ahorita, yo voy a aprovechar para pegarlo en esta parte y entonces aquí recuerdo que estos volúmenes se generan muy fácil, simplemente creando una simetría e incluso voy a aprovechar este ejercicio para hacerlo de dos maneras, por el método de las capas y por el método de los discos para que se vea la diferencia en el procedimiento. Si lo estoy haciendo por el método de las capas, obviamente ya ese rectángulo me sugiere que es el método de las capas porque este es el eje de rotación y esa área azul que está ahí, si da vuelta en torno a este eje, se va a generar un volumen, pero que el rectángulo está paralelo al eje de rotación. Esa es la gran diferencia, por decirlo así. Voy a decir que aquí tengo -2 y entonces este volumen se genera muy fácil porque simplemente es una gráfica simétrica, o sea, llevamos esta partecita de este lado por simetría y luego entonces incluso voy a pintarlo igual por simetría, lo pintamos. Imagínense que está igual, recuérdense que estamos haciendo una especie aquí de... Entonces, esto que está aquí, disculpe, entonces lo que hacemos ahora es que le agregamos la circunferencia y al agregarle esa circunferencia, pues ya se ha formado ese volumen que está ahí. El volumen, quiero aclarar, no es el volumen generado por la parte blanca, sino la parte azul. La parte azul, la parte que está en la parte azul. Recuérdense que este volumen incluso sería el volumen del cilindro menos el volumen de ese cono que está ahí. Si nosotros pintamos de azul, es la que barre esa parte azul que va a barrer esta parte y va a quedar hueco por dentro. Disculpen, hueco por dentro. Es decir, que ese volumen es esta franja. Sería el cilindro menos ese cono que está ahí. Incluso nosotros no necesitamos usar integrales, ni método de disco, ni método de escapa para calcular ese volumen que está ahí. Que es como que ese cilindro le saco ese cono. ¿Por qué razón? Como lo dije en el video anterior, porque nosotros sabemos el volumen de un cilindro, es decir, gráficamente esto se vería así. Gráficamente se vería como que este volumen, vamos a ponerlo aquí, es igual, disculpen, vamos a ponerlo en negro, es igual
al volumen de este cilindro, el cilindro completo, el volumen del cilindro completo menos el volumen del cono, un cono con la misma altura, menos ese volumen del cono. Ese volumen es ese, el cilindro menos el cono. Entonces, ese volumen, que ese volumen total sería el volumen del cilindro. Recuérdense que el volumen de un cilindro, vamos a llamarle P a esto y H a la altura. El volumen del cilindro es el área de la base, el área de la base. La base aquí es una circunferencia por la altura. Sería entonces que el volumen de ese cilindro es pi por P al cuadrado por H, que es la altura. Menos el volumen del cono. El cono es un tercio de ese volumen del cilindro, que es un tercio de pi por P al cuadrado por la altura. Ese, aquí podemos incluso hacer un factor común para simplificar, decir que eso sería igual que el volumen. Aquí sería simplemente factor común, pi, P al cuadrado y H. Incluso si lo restamos, esto es todo 1 menos un tercio de eso mismo. Sería 2 tercios. Vamos a ponerlo ahí mismo, 2 tercios. O sea, 2 tercios de pi por radio al cuadrado por altura. Para este caso el radio vale 2 y la altura creo que vale 2 también porque esto es un 2. Así que ese volumen sería igual a 2 tercios de pi y 2 al cuadrado de 4 por 8. Sería 16. 16, mire, 2 al cuadrado de 4 por 2, 8 por 2, 16. O sea que me va a quedar simplemente 16 pi tercio unidades cúbicas. Unidad de longitud porque podrían ser centímetro cúbico, metro cúbico o pulgada cúbica. Obviamente nosotros ahí no empleamos integrales, no empleamos ni método de capa ni método de disco. Simplemente calculamos cuánto sería llenar esta zona azul de agua, que sería el volumen del cilindro total sacándole el cono. Ahora bien, vamos a emplear método de disco y método de capa para calcular ese volumen y ver la diferencia entre las dos cosas. Y obviamente el método del disco y método de capa me ayuda a calcular otros volúmenes de figura, no necesariamente, vamos a decir, regulares o conocidas, de sólido, no necesariamente conocido o regular. Entonces, jóvenes, si nosotros vamos aquí, vamos a volver aquí, y ahora aquí vamos a emplear el método de capa. Obviamente solamente necesitamos, aquí la base de eso es un diferencial de X, la altura H y P, que es la distancia. Fíjense que X aquí varía desde X igual a 0 hasta X igual a 2. O sea, X está variando desde 0 hasta 2. Incluso el P es la distancia desde el eje de rotación hasta donde yo puedo dibujar. O sea que como es desde 0 hasta cualquier valor X, en este caso P de X es simplemente igual a X. Me explico, si usted dibujara el rectángulo en 1, o sea, X valdría 1.
Si dibujo el rectángulo en 1.5, equivaldría a 1.5. Simplemente P de X es esa distancia. Y el H de X es la altura del rectángulo, que va en este caso de la función y igual a 0, o sea, desde el eje X hasta la función y igual a X. O sea que el P de X aquí, el H de X, que es la altura, es simplemente X menos 0, que es X también. ¿De dónde entonces? El diferencial de volumen, que era 2pi por P de X, pero en este caso es X, por H de X, que es X por el diferencial de X. El diferencial de volumen sería igual a 2pi. El diferencial de volumen es el volumen que se genera con esa capa dando vuelta aquí. Por X al cuadrado, por el diferencial de X. Y sumar todos los volúmenes, todas las capas, es integral desde 0 hasta 2, los diferenciales, o sea, todas las capas, que sería 2pi, por la integral desde 0 hasta 2, de X al cuadrado diferencial de X. Así que el volumen total sería igual a 2pi. Ya aquí voy a integrar, que sería 1/3 de X al cubo, evaluado desde 0 hasta 2. Con una aritmética terrible, aquí usando el teorema fundamental del cálculo, el volumen total sería igual a 2/3 de pi, y ahora voy a evaluar, por 2 elevado al cubo menos 0 elevado al cubo. Y si usted simplifica aquí, esto es 8 por 2, 16, o sea que el volumen total es igual a 16 pi tercio unidades cúbicas. Esa cantidad fue lo mismo que vimos que nos dio ahorita sin usar ningún método. Aquí se ha usado el método de las capas, que ha identificado quién es P de X y quién es H de X, que son las que aparecen relacionadas en este método. Vuelvo otra vez a la imagen anterior. Aquí no se aplicó ningún método, sino volumen del cilindro menos volumen del cono, o sea, ningún método de integración. Aquí, método de las capas, pero ahora si nosotros tomamos el ejercicio y ahora nos vamos a aplicar por el método de los discos. Eh, para, para no contaminar con ese rectángulo, vamos simplemente a dibujar la expresión. Pero nosotros podemos incluso, pues, recortarlo, como dijimos, y le anulamos ese rectángulo. ¿Por qué? Porque por el método del disco, lo que va a variar es que ese rectángulo, el volumen es el mismo, jóvenes. El volumen no puede variar, el volumen no puede variar, el volumen es el mismo. Lo que va a variar es la técnica. Entonces, por el método del disco, va a variar la técnica, pero debe darnos el mismo resultado. ¿Mm? Es decir, tengo la expresión, eh, voy a, voy a anular ese rectángulo para que no nos cree confusión, y voy a borrarlo. Lo borré el rectángulo. Y ahora voy a construir la expresión otra vez, y entonces voy a dibujarle el rectángulo. Por el método del disco, el rectángulo debe ser un rectángulo que sea perpendicular al eje de rotación. Obviamente que aquí ya estaba así paralelo porque en el libro, en la unidad, estaba en el método de la capa. La región es esa que está ahí.
y esa región va a dar vuelta en torno a este eje, se genera el mismo volumen, pero lo que sí voy a dibujar es mi rectángulo, que en este caso mi rectángulo no es un rectángulo vertical, sino que es un rectángulo horizontal porque es perpendicular al eje de rotación. Aprovecho y lo pinto y ese sería mi rectángulo por el método del disco. Por el método del disco, les recomiendo que observen el video anterior, la tutoría anterior, para que vean en detalle porque no voy a ponerme a demostrar. Aquí necesitábamos dos cosas, que era este radio, que era el radio chiquito, y este radio de aquí a aquí, que era el radio grande. Nótese que el radio grande aquí vale 2, porque la distancia desde x igual 0 hasta x igual 2, que es esta recta. Mientras que el radio chiquito es la distancia desde x igual 0 hasta y igual x, ¿verdad? La base de este rectángulo está en y. O sea, nótese que aquí y está variando desde 0 hasta 2. La base viene con el respecto al diferencial, esto que está aquí. De hecho, le voy a dibujar el, el disco hueco que se forma, pues se forma ese disco hueco. Se forma ese disco hueco. Le voy a dibujar ese disco y le voy a dibujar ese disco hueco, vuelvo y digo. Aquí tienen ese rectángulo que está ahí, poniéndole el otro lado tiene esa simetría. Vamos a ponerlo un poco más pequeño, disculpen, aquí. Y entonces ese es el anillo hueco, disco hueco. Claro, aquí lo llenamos de esta manera y lo llenamos aquí. Ese es el disco hueco que se crea. Ese que está ahí cuando esto da vuelta, que el cilindro grande menos el cilindro chiquito. Pues bien, el radio chiquito va a ser la distancia desde 0 hasta y. O sea, el radio chiquito va a ser igual a y menos 0. Porque aquí este equivale y este equivale 0. Entonces, el volumen total sabemos que es igual a pi por la integral desde C hasta D de radio grande al cuadrado, que depende de y en este caso, menos el radio chiquito al cuadrado, que depende de y, por el diferencial de y. Entonces, esto será igual a pi por la integral desde 0 hasta 2, porque y varía de 0 a 2, de radio grande, que es 2 al cuadrado, menos el radio chiquito, que es y elevado al cuadrado, diferencial de y. Entonces, resolvemos la integral. Así que el volumen total es igual a pi, esto es 4y integrando, ¿verdad? Esto es y al cuadrado, sería menos un tercio de y al cubo, evaluado desde 0 hasta 2. Si yo evalúo en 0 me da 0, y si evalúo en 2 me da 8 menos 8 tercios, porque 2 al cubo es 8. Entonces 8 menos 8 tercios, vamos a escribir el resultado en la próxima página. O sea que el volumen total sería igual a lo siguiente. Volumen total sería pi por 4 por 2 menos, volviendo aquí para observar, míralo ahí, 8 tercios. Sería 2 elevado al cubo sobre 3
menos cero, porque si evaluamos en cero, unidades cúbicas. Volumen total sería igual a pi por 8 menos 8 tercios unidades cúbicas. Y entonces 8 menos 8 tercios, eso es lo mismo que decir, eh, eh, eso es lo mismo que decir lo siguiente, mire, pi por, esto es lo mismo que decir 24 tercios, eso va a ser 16 tercios. 24 tercios menos 8 tercios son 16 tercios, unidades cúbicas. Y esa es la respuesta, la misma que ya hemos obtenido por las otras formas anteriores. Míralo aquí. En las formas anteriores, por ejemplo aquí, 16 pi tercios. Entonces ahí se aplicó método de disco y método de capas. Método de disco, se aplicó método de disco y se aplicó método de capas. Y se hizo de manera independiente, también sin disco y sin capas. En esta parte que está aquí, ya tenemos otro ejercicio. Igual, cada uno de ellos, por ejemplo, lo importante aquí por el método de las capas es identificar quién sería P. Por ejemplo, en este caso, observe, vamos a ponerle un poco más porque queremos que ustedes practiquen, o sea, no es que nosotros lo hagamos, sino que ustedes identifiquen. Este es el eje de rotación, tenemos que ver que aquí la base del rectángulo está en X, todo va a estar en términos de X, pero el rectángulo está paralelo al eje de rotación, siempre está en términos de la base, o sea, el diferencial es un diferencial de X. O sea, X aquí está variando de 0 a 1. Inmediatamente, para no hablar tanto, repito, porque ustedes se estresan a veces cuando uno habla y no escribe, pero es que queremos que ustedes mismos sean capaces de ustedes efectuar. ¿Mm? Mire, X está variando desde 0 hasta 1. Se va a aplicar el método de las capas. Esto es X igual 0 y aquí yo dibujo en un X. O sea que el P de X aquí es X, pero la altura del rectángulo, función que está por arriba, menos la función que está por abajo, esto es Y igual 0. Sería simplemente la de arriba, sería 1 menos X menos 0. 1 menos X menos 0. Y entonces, al tener 1 menos X menos 0, vamos a tener simplemente 1 menos X. O sea que Y de X sería simplemente 1 menos X. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el diferencial de volumen, ya sabemos que es 2pi por P de X, que es X, por H de X, que es 1 menos X, por el diferencial de X. El volumen total, ya integrando a ambos lados, sería la integral desde 0 hasta 1 de 2pi por X por 1 menos X por el diferencial de X. Igual que como lo hicimos ya en el método de disco, estas integrales simplemente eh, eh, la pueden resolver de manera inmediata, eh, y ustedes eh, la pueden hacer. Pero nosotros simplemente vamos a usar más pi, o sea, aquí, y entonces la vamos a llevar al software, pero usted multiplica aquí X por 1, el 2pi lo saca afuera,
Esto es x por uno y x al cuadrado. La integral de x es un medio de x, la integral de x al cuadrado. O sea, son integrales inmediatas, jóvenes. Aquí lo que vamos es para acelerar un poquito, simplemente, y usted puede pausar el video y realizar la integral. Mire, usamos más pi, lo copiamos aquí, lo llevamos a Symbol Lab, pegamos la integral y entonces ya eso nos debe dar pi tercio. Ese mismo ejercicio, porque queremos como ilustrar la diferencia entre una técnica y otra, ese mismo ejercicio, si nosotros fuéramos a aplicar, nótese que ese ejercicio que está ahí, yo no tengo que aplicar ninguna técnica para calcular ese volumen, porque el volumen que se genera ahí es el volumen de un cono, el volumen de un cono, es decir, si nosotros lo tomamos nuevamente para no saturar la imagen, si lo tomamos nuevamente sin integrales, podemos calcular ese volumen, podemos calcular ese volumen porque es el volumen de un cono, es decir, lo generamos. Generamos ese volumen bajando aquí, disculpen la que no se ve tan bien. Vamos a bajar, vamos a dibujarlo un poquito mejor. Y entonces le hacemos nuestra circunferencia. Es un cono. El área de esta base, recuérdense que el volumen de un cono es un tercio de pi por el radio, que aquí vale 1, sería 1 al cuadrado, por la altura que vale 1. O sea, el volumen sería entonces pi tercio, unidades cúbicas. Pero si nosotros vamos a usar método de disco, entonces simplemente vamos a verlo también con el método de disco. Ya ahí no se usó nada de integrales, sino que se usó la fórmula del volumen de un cono. Si lo vamos a hacer con el método del disco, el rectángulo estaría eh, de manera perpendicular al eje de rotación. Y tendríamos que borrar ese rectángulo que está ahí, porque ya ese rectángulo indica método de capas. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos, vamos a borrarle ese rectángulo. Bueno, en realidad no lo voy a borrar, pues voy a dibujarle mejor el que tenemos que hacer nosotros, para no escribir tanto. O sea que el rectángulo se vería así. Y ese lo vamos a pintar de otro color, lo vamos a pintar de morado. Ese sería nuestro rectángulo por el método del disco. El rectángulo morado. Así que por el método del disco, en este caso ese disco no va a ser hueco porque el área está pegada al eje de rotación, la base está en Y y nada, lo que necesitamos simplemente de ese rectángulo es esta distancia. Aquí tenemos un X igual 0 y el X de aquí, porque necesitamos el radio, el X de aquí, ese X es un X que despejamos de esta parte, que sería igual entonces a 1 menos Y. O sea, si usted despeja ese X de ahí, que es un X sobre la función, X es igual a 1 menos Y. Entonces, esta distancia desde aquí hasta aquí es la que sería radio, pero en términos de Y, que sería un X su 2
menos un x sub 1, o sea, sería uno menos y menos cero. El radio chiquito es cero porque no está pegado totalmente. Entonces, el volumen total por el método de las capas, vamos a ponerlo aquí arriba, por el método del disco, perdón, sería igual a pi por la integral. Nótese que y está variando desde cero a uno, desde cero hasta uno del radio. El radio es uno menos y elevado al cuadrado por el diferencial de y. Esa integral también la podemos hacer. Vamos a ver si más pilas reconoce para nosotros no tener que ponernos a copiarla, pero es el integral que me debe dar el mismo volumen porque el volumen no varía. Míralo aquí. La reconoció más pi, la copiamos, la llevamos aquí a... Puede ser que ese volumen dio, creo que fue pi tercio, ¿verdad? Y entonces observamos, aquí siempre tener cuidado. Cuando me pone esa D ahí es porque he dejado un espacio aquí. Lo vamos a dar a Enter otra vez, le quitamos el espacio, mire, pi tercio. Esta integral es inmediata porque usted desarrolla el binomio y después le integra y cuando integre va a dar obviamente pi tercio. Volviendo otra vez aquí a los ejercicios, entonces estamos comparando tanto método de capas como método de discos. Ya estamos casi terminando, jóvenes. Terminando porque queremos que esta tutoría sea corta, este método de capas. Notamos la diferencia, aquí el rectángulo es paralelo. Vamos a hacer unos de estos que están aquí. Vamos a hacer el 5, por ejemplo. Y entonces nos vamos a llevar la expresión. Si nosotros tomamos el 5, es bueno que ustedes practiquen estos ejercicios. El 5 es este nada más. Ojo, vamos a observar el encabezado. Vamos a borrar esta parte. Aquí dice que em, aquí dice que en todos estos casos de estos ejercicios, desde el 1 hasta el 14, el eje de revolución es el eje Y. O sea que pues, subimos a observar porque en esto no indica el eje de revolución, pero ya lo dice en el encabezado. Entonces, si nosotros vamos, aquí tenemos que graficar el área y después ponerla a dar vuelta en torno, generar nuestro volumen. Este caso es y igual 0 y x igual 4. Eso es una región, vamos a decirlo, inmediata. Esto es una parábola, jóvenes. Esta parábola, cuando x vale 4, esto da 16 entre 4 da 4. Vamos incluso a dibujar aquí brevemente la región. Y básicamente ya y igual 0 es el eje X. Vamos a hacerlo rápido aquí. Esa parábola es esta. Vamos a coger otro colorcito. Y entonces en 4, pues tenemos 4. O sea que también la vamos a subir aquí. Ah, perdón. Y vamos a tomar esto aquí. Vamos a poner lo que lo toque. Vamos a ponerlo de otro color aquí. Y este que iba aquí lo cruzó aquí. Entonces, esto es 16, repito, esto va a ser 4. La zona es esta, joven. La región es esta. ¿Por qué es esta? Porque esta es la recta y igual 0. Esta es la parábola y igual a 1 entre la verde. 1 entre 4 por x al cuadrado. Y esta es la recta x igual 4. Y eso está dando vuelta en torno a este eje.
Si usted le da vuelta, rápidamente forma su volumen. Si quieren ver el volumen, pues también lo ponemos, obviamente. No tenemos ningún problema en poner el volumen para que usted lo observe. Vamos a moverlo aquí y simplemente sería eso mismo, darle vuelta al otro lado. Vamos a ponerle aquí el color negro a esta parte y de una vez vamos a agregarle la circunferencia, vamos a decir, del volumen que se crea y la circunferencia del volumen que se crea. Vamos a bajar esta parte aquí y entonces la circunferencia abajo y ese volumen que se crea ahí es hueco, obviamente. Si usted eh, lo sube aquí, ponerlo en verde, vamos a pintar del mismo color. Ah, se salió, disculpe. Bueno, ahí lo podemos bajar. Vamos a bajarlo un poquito para que no se salga, porque este huequito hace que se salga. Ahora sí. Y entonces le damos vuelta y ya tenemos ese volumen que está ahí, que no es la parte blanca, es la parte que barre el, la parte que está barrida por esta región. Eh, Podemos nosotros incluso hacerle aquí esta parte para que eh, se vea cuál es la parte que queda. Por ejemplo, aquí lo vamos a pintar para que se observe y es hueco por dentro. Esta es la parte que queda pintada. Bueno, ese es el volumen. Ese es el volumen. Volumen. Esta parte. Ahora, si yo quiero, aquí voy a venir a la próxima y ya vamos a calcular el volumen. El volumen por el método de las capas, que sería entonces dibujar este rectangulito aquí. Ahorita lo voy a quitar para hacerlo él mismo por el método del disco, por lo menos plantear la integral. Entonces, por el método de las capas, dibujo el rectángulo de manera que sea paralelo al eje de rotación y voy a tener lo siguiente. Ese rectángulo que está ahí lo voy a pintar y entonces de ese rectángulo necesito dos cosas. Necesito esta distancia, que hay una distancia X. Fíjense que X varía de 0 a 4. O sea, P de X es simplemente un X porque está medido desde el eje Y, con X variando desde 0 hasta 4. Y el h de X es la altura del rectángulo que va desde la función hasta la función por arriba a la función por abajo. O sea, sería X al cuadrado entre 4 menos 0, porque este es el eje. Y ya. O sea, el volumen por el método de la capa sería 2pi por la integral desde 0 hasta 4 de P de X, que es X, por H de X, que es X al cuadrado entre 4 por el diferencial de X. De una vez, antes de seguir, vamos a plantear el volumen por el método de los discos, que sería entonces dibujar este rectángulo que está aquí, que lo vamos a pintar de morado, porque el rectángulo debe ser perpendicular al eje de rotación. Aquí se van a necesitar dos radios, que lo vamos a ilustrar de una vez aquí cuáles son. Y tendríamos un radio chiquito que sería esta distancia.
que es desde x igual cero hasta el x de aquí, despejado de aquí, x positivo. Si usted despeja el x de ahí con una aritmética terrible, ese x de ahí despejado es dos veces la raíz cuadrada de y. Y el radio grande, que ese x, repito, es este x, ¿vale? De x igual a cero hasta el x de aquí. Y el radio grande es este, desde aquí hasta aquí. Entonces el radio grande vale 2. Así que por el método de disco, el volumen total sería pi por la integral desde 0 a 4, pero este 0 a 4 es de donde varía y, porque la base del rectángulo azul está en y, por el radio grande, que sería 2 al cuadrado. Perdón, dije 2, esto es 4. 4, es 4, este es 4, porque es desde el 0 hasta el 4 aquí. 4. Entonces, de 4 al cuadrado, menos el radio chiquito al cuadrado, que es 2 por la raíz cuadrada de y. Vamos a escribir esa raíz un poquito mejor para que más pi ahorita la entienda. Elevado al cuadrado por el diferencial de y. Ahí tendremos el método del disco cilíndrico y aquí método de las capas, pero los dos volúmenes deben dar lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, si copio esta integral con más pi, se ve que la copió bien. De hecho, le voy a borrar ese volumen porque no me interesa, sino solamente la integral. Entonces la copio, la llevo a Symbolab, pego la integral, aunque es una integral cómoda, recuerde que es fácil. Le voy a borrar esto porque ese es el integral de x al cubo sobre 4. Y entonces eso me da 32 pi. Pero si tomo la otra, tiene que darme lo mismo, porque el volumen no es otro, o sea, varió la técnica, pero no varía el volumen. Si yo tomo la otra integral, que es pi, recuérdense que este es radio grande menos radio chiquito. Vamos a ver si más pi la copia bien. Wow, excelente. Mire, la copió muy bien. Copiar, la llevo a Symbol Lab, la pegamos. Vamos a quitarle el espacio de aquí de la Y le damos a Enter y mire, 32 pi. O sea, pi por 32 es 32 pi. El mismo resultado. En el mismo ejercicio estamos aplicando método de capa y método de disco y estamos observando cuál es la diferencia entre uno y el otro, aunque ese ejercicio está en la unidad de método de capas. ¿Eh? Quiero ahora ya brevemente mostrarle algunas cosas antes de terminar, porque ya habrá básicamente lo que nosotros queríamos hacer en esta tutoría, pues lo hicimos. Importante que usted practique con el texto, puede practicar. Recuérdese que en otras tutorías anteriores también hablamos de que usted tiene los elementos dados por la coordinación en este semestre, la distribución de sugerencia de algunos ejercicios para practicar, tiene su portafolio y además tiene exámenes con algunos ejercicios que se evaluaron en otro. En este examen de este ciclo no se va a evaluar en el primer parcial los volúmenes, pero sí van a ser en el segundo. Ya para ir terminando, por ejemplo, en este examen que usted observa aquí, aquí dice que encuentre esa área, en este otro dice escriba la integral. Este ejercicio creo que lo hicimos en un video, por eso no voy a resolverlo. Aquí abajo tiene
encuentra el área, dice ese, y este dice plantear, solo plantear, entonces plantear el volumen del sólido que se genera por revolución, el que se obtiene hacer girar esto en torno al eje, al eje X. Fíjese este ejercicio, vamos a terminar con este ejercicio. Plantear el volumen, solamente plantear la integral del volumen que se genera al hacer girar esto en torno a el eje X. Ahí dice que use anillos. Los anillos son los discos huecos. Nosotros vamos a plantearlo por anillo, que es el disco, y vamos a ver cómo sería ese mismo ejercicio si lo planteamos por las capas. Vamos a tomar la y vamos a escribir aquí mismo. Recuérdese, bueno, si usted quiere observar, lo que usted tiene es que esto es en torno a este eje, dice al eje X. O sea, gráficamente lo que usted tiene es que esta misma región tiene una simetría aquí y esto es la que se genera. Pero yo no voy a dibujar el volumen, aunque usted lo puede dibujar, el volumen viene aquí y le puede hacer entonces la circunferencia. Lo que voy a hacer es ya irme directamente a plantear el ejercicio. Si yo voy a plantear método de disco, entonces como este es el eje de revolución, debería dibujar un rectángulo que sea perpendicular al eje de rotación. Ese sería mi rectángulo. En este caso, eh, nosotros podemos calcularlo, pero este valor es 4. En 4, en 4, la raíz cuadrada de 4 me da 2 y se toca ahí con esa recta. O sea que X está variando desde 0 a 4. O sea, X está variando desde 0 hasta 4. Esta distancia que está aquí sería el radio chiquito. El radio chiquito va a ser la función que está por arriba menos la función que está por abajo. Esto es Y igual 0. Y esta que está aquí ya me dice que es Y igual a la raíz cuadrada de X. Y esta ya dijimos que era Y igual a 2. Entonces, radio chiquito es raíz cuadrada de X menos 0. Y el radio grande, que sería desde aquí hasta aquí, sería 2. Así que el volumen total sería igual a pi por la integral desde 0 a 4 de el radio grande al cuadrado, que sería 2 elevado al cuadrado, menos la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado. Diferencial de X. Es una integral inmediata porque esto es 4 y esto es X. De todas formas, nosotros vamos a ver si Mapi puede entender la escritura que he acabado de escribir, valga la redundancia, a ver si no, si me la copia bien. Aquí él no entendió el 2 porque el 2 siempre que yo lo escribo me lo ve como una derivada parcial, pero nosotros y el 4 y el límite superior lo escribió como si fuera pi y es 4. De todas formas, nosotros lo copiamos aquí, ahí hacemos los arreglos. Es decir, sería aquí arriba, en vez de, esto es diferencial de X, entonces esto es un 2 al cuadrado, y arriba ya tenía un 4 perdón. Eh, eh, Le borré el límite superior, pero vamos entonces a arreglar eso poniéndole la integral directamente. Entonces aquí sería 0 hasta 4. Vamos a poner el 4 aquí. 4.
Creo que ahí ya está bien. Ah, esta cantidad estaba elevada al cuadrado. Yo puedo borrarle la raíz y simplemente ponerla, pero ahí ya le puse el cuadrado. Mírelo ahí. Eso nos dio 8 pi. O sea, pi por 8 es 8 pi. Es un integral inmediato. Ahora, si yo planteo el mismo volumen, pero por el método de las capas, vamos a ver cómo se ve. La integral. Entonces, vamos a cerrar aquí. Vamos a tomar la misma expresión para plantear el volumen por el método de las capas. Vamos a hacerlo ahí mismo. Entonces, nosotros tendríamos que dibujar el rectángulo ahora de manera que ese rectángulo fuera paralelo al eje de rotación. ¿Por qué? Porque estaríamos usando capas. Entonces, ese rectángulo lo podemos dibujar en cualquier parte desde 0 a 2. O sea que ahí Y está variando obviamente desde 0 hasta 2. Y entonces el P de Y simplemente es una distancia Y. Mientras que esta distancia que está aquí va desde x igual 0 hasta el x de esta expresión. Recuerden que ahí dice que y es igual a la raíz cuadrada de x. Si yo despejo ahí a x es y al cuadrado. Entonces, este x aquí es un x igual a y al cuadrado que va a darme el h, la altura. O sea, la altura de aquí es una h de y que va a ser x final menos x inicial. El x inicial es 0. Por eso, el h de y va a ser y al cuadrado menos 0. Ya tenemos a P de Y y a H de Y planteamos nuestro volumen total que va a ser 2pi por la integral desde 0 hasta 2 de P de Y que es Y por H de Y que es Y al cuadrado diferencial de Y. Eso me debe dar el mismo volumen, pero ahí se está aplicando método de las capas. Copiamos nuestra integral, que es una integral fácil, porque ese integral, pues simplemente, mire el 2 aquí me lo vio como parcial, porque yo lo escribo que se parece a una derivada parcial, pero eso lo arreglamos. No debe dar el volumen diferente. Lo que ha variado es la técnica. Vamos a quitarle ese espacio al diferencial, y esto era un 2 aquí afuera, y le damos a Enter, y fíjese que dio 8pi, lo mismo. Eso era un ejercicio de lo que ustedes tenían ahí en el examen. Entonces, jóvenes, ya vuelvo y le digo, volviendo aquí al punto de partida, ahí ustedes tienen ese examen, repito, ahí se evaluó el método el volumen por el método de las capas. No voy a hacer los ejercicios de áreas porque ya eso lo repasamos en otra tutoría. Este que está aquí dice, hay el volumen del sólido por revolución. Creo que eso lo habíamos hecho en otro momento. Entonces es importante que ustedes practiquen estos ejercicios y que incluso lo planteen de dos formas diferentes por el método del disco y método de las capas para ver la diferencia en los procesos. Nos vemos en un próximo encuentro. Recuerden que pueden visitar aquí, mi nombre es Juan Toribio Milanés, pueden visitar directamente algunas presentaciones aquí en la página de ResearchGate, pero también pueden ir directamente a mi página web, lo pueden hacer a través de aquí entrando por esta parte, mi página web. ¿Mm? Aquí, Google Site,
JT Milané. Y además en mi página web pueden ir a las sesiones de cursos y charlas. Esto es ya en términos general y pueden observar algunas pizarras de otros cursos que hemos trabajado en otros ciclos anteriores de diferentes cursos. Jóvenes, ha sido un placer. Nos vemos en otro momento y bye bye para todos. Bye bye.